Bien, creo que ya esperamos 10 minutos, Aileen. Vas a tener 20 minutos para que resuelvas esta evaluación y me envíes en una foto tus procedimientos. Ok, profesor. Solita, sin ayuda de nada. Buenas, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Van a tener 20 minutos para realizar esta evaluación. Ok, profesor. Disculpe por la tardanza, es que mi celular se había acabado la batería. Ok, Estoy entiendo. entrando por este dispositivo. Muy bien, 20 minutos, ¿ah? Solito. ¿Cuál problema, profesor? Lo estoy proyectando aquí en la pantalla. No sé si lo puedes ver. Ah, las cuatro ecuaciones con los problemas del documental coste 16, ¿esos? Sí. Ok.
pero fue una pregunta. ¿Desde cuándo dijo 20 minutos? Para saber. A las 4:30 se termina. No, profesor, a mí me falta 3, solo 3.
Bien, jóvenes, tiempo. Me envían sus procedimientos a mi WhatsApp, por favor. Y No, vamos, profesor. empecemos en el ejercicio 4, creo que nos quedamos la clase anterior. No, profesor. No, Justo. la 3 nos quedamos. No, profesor. Solo hice 1, 2, 3. 3 ecuaciones. Ah, el problema del examen. Ah, no, yo decía de la evaluación. Bien, mira, ahorita voy a proyectarles, me envían por favor sus procedimientos. Ya saben, solos, no tienen por qué engañarse, ni engañarme tampoco, porque acá estamos preparándonos. ¿Dónde aparece mi examen? Por aquí. Espérense un momentito, te lo busco el examen, ¿dónde está? Acá está. 3, 4. Sí, este es. Profesor, estuve viendo los videos que usted envió y una pregunta no entendí. Ah, ¿en cuál? ¿En el 2016 o el 2018? En el 2018. Bien, ya. Primero terminamos el 2016 y empezamos el 2018, ¿te parece? Ok. Bien, entonces nos quedamos jóvenes en la pregunta número 4, ¿sí? Me envían sus procedimientos a... Yo acá estoy con el celular ocupado, pero al ratito voy a observar si me enviaron. Una foto y me envían a mi WhatsApp. Bien, ¿cuál es el menor número entero positivo tal que el producto de sus dígitos es 2016? Bien, entonces ahí me están diciendo que el producto de sus dígitos es 2016. Cuando me dan a entender eso, jóvenes, en pocas palabras me están hablando de su descomposición, ¿sí? Tenemos que hacer una descomposición de ese número. Y de tal forma de que vamos a aglomerar un número con varios dígitos, pero tiene que ser el menor posible, dice. Entonces puede ser un número de 2 dígitos o de 3 o de 4, ¿no? Dependiendo cómo los vamos a descomponer, ¿no? Yo creo que eso ustedes ya sí saben, pero por si acaso vamos a recordar. Descomponer un número significa que tenemos que hacer así como especie de mínimo común múltiplo, ¿no? Tenemos que nosotros ver la forma, si es que tiene mitad, si es que tiene tercia, cuarta, quinta y etc., ¿verdad? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que coger el número 2016, ¿no? Que aquí está en mi pizarra ya, y voy a empezar a descomponer, ¿no? Y digo acá, ¿tiene mitad? Sí, ¿verdad? Aquí es 10 y aquí es 8. Tiene mitad también, acá es 5 y aquí es 4, ¿no? Tiene mitad, sí, 252, ¿no? Profesor, ¿y cómo sabe que tiene mitad? Ah, yo sé que tiene mitad porque termina en número par. Todo aquel número que termina en número par tiene mitad. El de aquí tiene también mitad. ¿Cuánto sería? Sería, sería, Ya, cuéntame cuánto. espere, estoy lo resolviendo. 126. Muy bien, 126. Y aquí tiene mitad. Va a ser. ¿Cuánto será su mitad de 126? A ver, ayúdenme. 63, 63. Ya, muy bien. Y aquí me percato. Termina en 3. Y como termina en 3, es un número impar. Y como es un número impar, no va a tener mitad, ¿verdad? Ahora Sí, vayamos al siguiente número, que es tercia. Ahora, ¿yo cómo sé que un número tiene tercia? Cuando la suma de sus dígitos me tiene que dar 3 o múltiplo de 3, ¿sí? En este caso, 6 más 3 es 9, no me da 3.
pero sí es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Ah, entonces sí tiene tercia, ¿verdad? ¿Y cuánto es? 21. Y 1. Profesor, ¿sigue teniendo tercia? Claro, mira, yo sumo 2 más 1, 3. Me da 3 o múltiplo de 3. Entonces todavía tiene tercia. Y por último, pues séptima. Ya está. Bien, ya tenemos todos los números que en su descomposición de 2016 está. Ahora, vamos a ordenar de acuerdo a cómo nos convenga. Nos dice que tenemos que hacer, jóvenes, un número con varios dígitos, ¿ya? Aquí yo te pongo, por ejemplo, de 4 dígitos. Estos valores pueden asumirse como cualquier número, pero teniendo en cuenta, jóvenes, que va a ser, bueno, acá puede ser desde el 0 hasta el 9, pero los otros, el de aquí tiene que ser desde el 1 hasta el 9, ¿verdad? ¿Por qué no desde el 0? Porque si no, no sería un dígito de 4, perdón, un número de 4 dígitos, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo en cuenta que en especial aquí en el primer número, donde empieza la cifra, tiene que ser del 1 al 9, no puede ser considerado 0. Bien, dicho esto, bueno, yo propongo un número de 4 cifras. Y profesor, ¿por qué usted propone un número de 4 cifras? Porque según lo que yo estoy observando, vamos a tener varios números. Entonces, por lo tanto, yo, según la poca experiencia que tengo, puedo decir que sean 4 cifras, ¿no? De repente son 3 o de repente son 2. Vamos a ver. Entonces, dicho esto, no debe pasarse de 9. Imaginemos de que yo coja el número 2, ¿no? Porque me dice el menor posible. Entonces, empiece con el número 2. Bien, voy a tener desde aquí hasta abajo para poder ordenarlos. Bien, se me ocurre de repente coger estos 3 números. 2 por 2, 4 por 2, 8. Bien, el otro número va a ser 8. Aquí sería 3 por 2, 6. Y aquí me quedaría 3 por 7, 21. ¿Está correcto? Que me quede 21 aquí. No está correcto. No está correcto, ¿verdad? Porque ¿qué estamos diciendo? Desde el 0 hasta el 9. No puedo poner 21. Ah, entonces Ese- no puedo dejar al 2 solito. De nuevo, vamos pensando nuevamente cómo te... Profesor, Dime. puede hacerlo 2 por 2 y luego hacemos 2 por 2 y después 3 por 3. ¿Ya? Bien. Entonces su compañero nos comunica y dice, ah, bueno, puede ser que cojamos los 3 primeros 2, de ahí los 2 siguientes y de ahí los 2 3, los 2 3 y el último el 7. Bien, también es válido, ¿no? Entonces, eh, de tal forma que nosotros tenemos que ordenar, jóvenes, y me tiene que dar un número, pero dentro de las posibilidades, ya saben, del 0 al 9. Bien, a ver, aquí me va a dar 4, ya, está bien. O bueno, los 3 me dijo, ¿no? Entonces, los 3 primeros 2, ya. Acá me va a dar 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Bien, aquí me va a dar 4, ya. Aquí me va a dar 9 y aquí se queda 7. ¿Está bien? Cumple dentro de la regla, ¿verdad? Que tiene que ser del 1 al 9 o en el caso del 0 al 9. Bien, pero ahora tenemos que ordenarlo. Mira, tenemos acá el número 8, tenemos acá el número 4, tenemos acá el número 9 y tenemos acá el número 7. Pero me dice el menor posible. Entonces, si me dice el menor posible, ¿cuál sería el primer número que empezaría? El 4. 4, ¿verdad? Y el siguiente, 7. 7. El siguiente, 8.
8. Y el siguiente, 9. ¿Ya está? Entonces, el número que tenemos ahí como menor posible sería 4789. Y si yo te cambio la pregunta y te digo, ¿cuál sería el mayor número posible? ¿Cómo sería? 9, 8, 7 y 4. Exacto, ¿verdad? Nosotros ya sabiendo el procedimiento, aunque nos cambien a veces la pregunta, ya intuimos cómo va a ser la respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Ahí tienen una forma de cómo encontrar ese número, ¿ya? Bien, ya tenemos entonces ese ejercicio resuelto. Ahora nos vamos por el ejercicio 5, que está muy interesante, ¿verdad? Dejamos de compartir aquí esta pantalla, a ver. Y vayamos al examen. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, aquí nos narran lo siguiente. Dice, en la figura se cumple que AB es igual a AC y PA es igual a PB y también igual a QB. Si el ángulo QBC mide 10, calcular el ángulo BAC. Perfecto. Tener en cuenta, jóvenes, de que tenemos aquí que interiorizar acerca de los triángulos isósceles, ¿sí? ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Y al tener dos lados iguales, por lo tanto, van a tener dos ángulos iguales, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen que un triángulo en un lado es 50 y es isósceles, en uno de sus ángulos es 50 y coincide exactamente con el otro lado que también mide igual, por lo tanto, el otro también va a medir 50. El tercero va a ser la diferencia que le llegaría para que la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es 180, satisfaga dicha propiedad, ¿sí? Entonces, te voy a explicar más o menos en qué consisten los triángulos isósceles en mi pizarra. Isósceles es cuando dos lados tienen iguales y uno diferente. Exacto. Aquí te voy a graficar. Tenemos nosotros entonces aquí en la pizarra un triángulo, ¿no? Imaginemos de que sea isósceles. Es decir, que este triángulo, si acá mide 4, aquí también va a medir 4. Aquí no necesariamente 4, aquí puede ser 8 o 10 o el valor que se dé, ¿no? Entonces, yo al decir que estos dos lados son iguales, entonces por lo tanto yo también te tengo que indicar que estos dos ángulos son iguales. Es lo que yo les decía. Si por ejemplo acá es 50, acá también tiene que ser 50. Profesor, ¿y este ángulo? No, este ángulo no tiene que ser 50. Solamente los que coinciden con los lados iguales. Ah, ¿y cuánto sería este ángulo? Bueno, por propiedad sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, ¿verdad? Entonces, si acá es 50 y acá es 50, me da 100. Pero yo sé que la suma de todos los ángulos es 180. Entonces, por deducción, ¿cuánto sería aquí? Sí, sería 80. 80, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vuelvo a recapitular. Estos triángulos isósceles tienen la propiedad de que sus dos lados sean iguales, ¿sí? Y que al decir que los dos lados son iguales, por lo tanto, va a tener también dos ángulos iguales. Bien, además de que yo sé que la suma de todo triángulo, no solamente de isósceles, sino de todo triángulo, me da 180. Esos son los triángulos isósceles. También te comento los triángulos equiláteros, ya que estamos hablando de los triángulos también. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus lados iguales, ¿verdad?
Entonces, si por ejemplo, este lado es igual y este lado es igual y este lado es igual, imaginemos que acá sea 5 y acá también sea 5 y acá sea 5 y sé de que los ángulos tienen que ser iguales y también sé que dentro del triángulo la suma de ángulos internos me da 180, por deducción, jóvenes, ¿cuánto tiene que ser el ángulo de aquí? Para encontrar la respuesta, yo lo que haría es dividir 180 entre 3. Y ahorita lo estoy haciendo. Muy bien, Sí. ¿verdad? Muy buena lógica. ¿Por Sería qué? 60. Muy bien. ¿Ya ven? Y no es necesario memorizar, porque hay algunos estudiantes que memorizan, ¿no? Y dicen, ah, ya, entonces el ángulo interno tiene que ser 60 de un equilátero. Sí, pero ojo, ojo, o sea, no necesariamente podemos memorizar. Como ahorita estamos deduciendo, si los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales, y como sé que la suma de ángulos internos es 180, su compañero nos ha ayudado y, ah, ya, entonces hay que dividir 180 entre 3 y encontré el ángulo. Y exactamente, cuando hablamos de un triángulo equilátero, tiene sus ángulos 60 grados, ¿sí? También otra que por aquí Aileen me parece que me comentó en un, no sé si en clase o por aquí, no recuerdo bien. Esto, ¿ya? Esto se llama un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Por qué lo llamo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90. Esto significa 90 grados. Entonces, aquí también, jóvenes, hay que recordar un poquito de teoría. Es el famoso teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste este teorema de Pitágoras? Yo sé que acá es 3, 4, 5. Ya, muy bien. Entonces, ¿yo cómo sé que realmente este número es 5? ¿O cómo sé que este número es 4? ¿O cómo sé que este número es 3? Porque hay un teorema que solamente es para los triángulos rectángulos. Ojo, a ver, escuchemos bien. Solamente para triángulos rectángulos. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que aquellos lados que están formando el ángulo de 90 los va a llamar catetos, ¿ya? Cateto A, cateto B. Aquel lado que está al frente del ángulo de 90, lo va a llamar hipotenusa. ¿Ya? Entonces, de nuevo, recapitulando. Aquí este triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90, ¿verdad? Además de que aquellos lados que me están formando el ángulo de 90, como en este caso que es el A y el B, ¿no? Le he puesto A y le he puesto B, entonces se llaman catetos. Catetos. Bien. Y el que está al frente del ángulo de 90 se llama hipotenusa. Ya reconocimos los lados, ya reconocimos que esto significa 90, ya sabemos que este triángulo se llama un triángulo rectángulo. Ahora vayamos a recordar el teorema. El teorema es el siguiente. Si se cierra el Zoom, vuelvan a ingresar ya, por favor. Bien, hipotenusa al cuadrado es igual, en este caso, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado. Nuevamente, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Dicho esto, yo te he dicho 3, 4, 5. Imaginemos que no te diga que es 5. Entonces, yo voy a decir c al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado.
3 al cuadrado